Bueno, bendiciones. Voy a mostrar un debate que tuve con un tal Carlos Patiño, donde, bueno, él me invitó a un debate para debatir el tema sobre la preexistencia de Jesucristo, si Jesucristo era coeterno con el Padre. Bueno, él estaba en el deber de afirmar y yo de negar. Así que vamos a escuchar su audio partiendo desde aquí, que aquí comienza su exposición, pero lo hizo también parcialmente en este audio. Bueno, muchas gracias. Sí, vamos a empezar con el tema de una vez hablando de la preexistencia de Jesucristo, el Verbo Eterno Hijo de Dios. Es muy sencillo, yo voy a demostrar bíblicamente, con contextos y textos bíblicos, acerca de la preexistencia de Jesucristo. Cuando Él, desde la eternidad, siendo el Verbo Eterno de Dios, conformando un ejá junto con el Padre y el Espíritu Santo, son un mismo Dios. Entonces, primero que todo voy a colocar el texto donde, porque como Dios es un Dios de orden, vamos a colocar el texto donde se habla que Dios es un ejat. Va para esa primera. Bueno, aquí ya cito Deuteronomio 6.4 en este texto, ahí. Deuteronomio 6.4, él dice que ahí ya Dios comienza a manifestarse como una unidad compuesta al nosotros leer Ejad en Deuteronomio 6.4. Vamos a escuchar su segundo audio. Pero como ustedes pueden ver desde la antigüedad y empezando con un orden cronológico, Dios le habló a Moisés 1600 años antes de Cristo, le reveló su nombre más de 2343 veces y le confirmó de que él es un Ejad, que es un mismo Dios en unidad compuesta y en pluralidad. Shema Israel, Adonai, Eloniu, Adonai, Hashem, Elohim, Ejad. Esa Ejad de Dios está conformada nada más y nada menos que por el Padre, el Verbo, que fue manifestado en carne, y el Espíritu Santo. Bueno, él dice que esa Ejad está conformada por el Padre, el Verbo y el Espíritu Santo, que es una unidad compuesta. Pero lejos está de la verdad, tal cosa, porque para que Ejad funcione como una unidad compuesta o denote un compuesto de varios elementos, ¿verdad? Tendría que estar dentro del mismo contexto o en el texto, siquiera, que demuestre tal cosa, ¿verdad? De que hay una unidad compuesta allí funcionando en la palabra Ejad. Pero Ejad es utilizada de varias maneras, que puede funcionar como una unidad simple, numérica, absoluta, como también puede denotar una unidad compuesta. Por ejemplo, podemos citar cuando en Génesis, creo que capítulo 2, cuando el Señor Dios toma una costilla de Adán, ahí la palabra una costilla, o sea, referente a la costilla, una allí es Ejad, y ahí esa costilla no quiere decir que sea una costilla compuesta de varias costillas. Luego, cuando Dios hace a la mujer, la trae a Adán, la presenta, y bueno, le trae una mujer, le presenta a Eva, y también funciona allí Ejad como una unidad simple. Hay, por supuesto, también ejemplos donde Ejad funciona como una unidad compuesta, pero ahora la vamos a ver. Pero está muy lejos de la verdad que eso sea así en Deuteronomio 6.4. Vamos a seguir escuchando, mejor dicho, el audio de Carlos Patiño, con el cual tuve este debate. ¿Por qué nosotros, los cristianos trinitarios de la sana doctrina de la verdad bíblica, lo afirmamos? Porque la Biblia así lo confirma, porque Dios mismo lo confirmó a través de los profetas en el Antiguo Testamento, cuando ellos, llenos del Espíritu Santo, así lo escribieron y así nos lo revelaron a través.
dice que los profetas inspirados así lo escribieron, de que había ya una unidad compuesta, que Dios es algo compuesto, ¿sí? Que es una entidad compuesta de tres entidades o de tres personas. No, ningún profeta, ningún escritor inspirado habló semejante barbaridad de que exista un Dios de tres personas. Ni los apóstoles, ni el mismo Jesús. Pero vamos a seguir escuchando su argumentación. De esos grandes hombres de Dios. Y también porque el mismo Señor Jesucristo aquí no lo confirmó en la tierra, y a su vez el Espíritu Santo a través de los apóstoles primitivos, cuando escribieron los evangelios neotestamentarios, también lo ratificaron. Y no solo eso, Jesucristo, el Verbo eterno e Hijo de Dios y nuestro amado Mesías Salvador, también nos lo confirmó y corroboró en el libro de Apocalipsis, cuando él, resucitado y sentado a la diestra del Padre, le reveló y le manifestó a Juan que él es el Hijo de Dios, que está sentado a la diestra del Padre y que con el Espíritu Santo conforman ese Ejad. Entonces, la pregunta del tema principal es: ¿cómo demostrar si Jesucristo es alguien o algo? ¿Es un sujeto o es un objeto? Ese verbo que fue manifestado en carne, de acuerdo a Juan, capítulo 1, versículo 1 al 3, ¿quién es? ¿Es Jesucristo ese verbo? ¿Sí o no? Ese Hijo de Dios, ese Verbo eterno que fue manifestado como Hijo de Dios y que se le puso un nombre aquí en la tierra, de acuerdo a Filipenses capítulo 2, versículos 5 al 11, ¿es Jesucristo? ¿Sí o no? Él es el nombre del Hijo de Dios, Jesús. ¿Es ese nombre el del Hijo de Dios? ¿Sí o no? Primero voy a colocar el texto donde el mismo Señor Jesucristo ratifica que Él es el Hijo, que Él tiene un Padre, que Él compartía desde la eternidad, siendo el Verbo eterno, estando junto con el Padre y el Espíritu Santo, una misma gloria, y que esa gloria la compartía desde la eternidad. Entonces voy a pegar los textos que así lo demuestran, para que después el señor Ángel Gabriel Luna desmienta al Señor Jesucristo y desmienta su santa palabra. Bueno, él me pide que yo tengo que desmentir a Jesús. No, yo no tengo que desmentir nada. Más que nada, mi posición en este debate era negar la coexistencia de Jesucristo o de una persona llamada Hijo de Dios o Jesucristo con el Padre en la eternidad, o una segunda persona que es coeterno con el Padre en la eternidad. Esa era mi tarea, no desmentir a Jesús, porque todas las palabras de Jesús es cierta, es verdadera, y no era esa mi tarea en este debate. Así que vamos a ir, bueno, acá Carlos Patiño pone Juan 17, 3 al 5, para tratar de demostrar que Jesucristo, el Hijo de Dios, ya tenía una coexistencia con el Padre. Pero bueno, no, ese texto no quiere decir semejante cosa. El texto está hablando de una gloria, ¿verdad?, que ya el Señor Jesucristo tenía de antemano, antes de todas las cosas, antes que todas las cosas fuesen creadas por el Padre. Como verá más adelante, justamente esa es mi refutación a este varón, de que Jesucristo, en la mente de Dios, en los planes de Dios, ya Jesucristo era glorificado, porque el Señor Dios llama las cosas que no son aún cuando no son todavía, pero Él las llama como si fuesen. Y en la mente de Dios, en la mente del Padre, Jesucristo no solamente era glorificado, sino que también era inmolado, según Apocalipsis capítulo 13, versículo 8. Dice que el Cordero que fue inmolado desde la fundación del mundo. O sea que en los planes de Dios, en los designios perfectos de Dios, el Cristo ya era glorificado. Y esa era inmolado y glorificado. Y esa inmolación, por supuesto, en Apocalipsis 13:8, no está diciendo que había sucedido tal acción, tangiblemente hablando. No había sucedido, sino en los planes de Dios, en la mente de Dios, en los propósitos de Dios. Para luego también el Hijo, al resucitarse glorificado, ¿verdad?, y sentarse a la diestra de Dios, que significa el poder de Dios. No hay que estar al lado
físicamente o geográficamente, hablando de verdad en ese contexto, en ese sentido mejor dicho, al lado del Padre. No es en ese sentido, sino que es en una posición de supremacía, de poder, de majestad, no en un sentido físico. Luego él puso en el principio el verbo, y el verbo era con Dios, o sea, Juan 1 al 3, y con eso él quiere decir que ahí el verbo es una persona, pero el verbo, ahí la palabra verbo, justamente el significado de la palabra verbo es una palabra polisémica que admite varios significados, ¿verdad? Y que no significa persona. El verbo allí lo que significa, según el diccionario Strong, que es un pensamiento, que es palabra, que es expresión, que es plática, que es discurso, en fin, varios significados. Y todas esas cosas corresponden a la persona de Dios. Pero la confusión lo tienen cuando ellos leen en el principio era el verbo y el verbo era con Dios. Ellos entienden que ahí el verbo es una persona que es con Dios en la eternidad. Pero no, sino que se habla de una relación, porque en donde encontramos nosotros la palabra con, ¿verdad? En el griego es pros, ¿sí? Proston teon, o sea, el verbo era hacia Dios. O sea, la palabra pros, ¿verdad? Que significa en relación a o en relación hacia, ¿verdad? No quiere, o sea, marca una dirección, no quiere decir de que una persona esté con otra persona cara a cara ni nada por el estilo, sino que esto se tiene que entender de que es una preposición, la palabra pros es una preposición. Tenemos que entender de que todas las cosas que son pertenecientes a la persona de Dios el Padre es con Dios desde la eternidad. Por ejemplo, su espíritu es con Él, su palabra es con Él, su poder es con Él, su alma es con Él, su pensamiento es con Él, su palabra es con Él. O sea, todo lo que es perteneciente a la persona de Dios es con Dios. Pero esto no quiere decir que sean más de 2 personas o 3 personas. Por ejemplo, yo desde que nací, ¿verdad? Soy con mi mente o mi mente es conmigo. Pero no quiere decir que mi mente sea otra persona aparte de mí. Mi palabra o mi pensamiento, mi forma de ser es conmigo, porque es mi persona, es lo que yo soy. Entonces es conmigo, ¿verdad? Esto es un mero ejemplo nada más para tratar de explicar lo que quiere decir acá el apóstol Juan. El apóstol Juan quiere decir que ese verbo, que es la palabra de Dios, que es la expresión de Dios, que es el propósito, porque eso también significa propósito, plan, diseño, que todo eso que es verbo, es con Dios y a la vez es Dios. ¿Por qué? Porque justamente es perteneciente a la persona de Dios. No es que es perteneciente a una Trinidad o que es perteneciente a una deidad compuesta o algo por el estilo. No. No sé si me voy a entender, espero que me puedan entender el punto a donde yo voy, estimados oyentes. Entonces, el verbo era Dios, claro, porque esa palabra es Dios mismo. Todo lo que es perteneciente a la persona de Dios es Dios mismo, ¿verdad? Mi pensamiento es Gabriel. Mi voz es Gabriel. Mi forma de ser es Gabriel. ¿Sí? Mi espíritu es Gabriel. Mi alma es Gabriel. Todo lo que es perteneciente a la persona de Gabriel es Gabriel. Ahora sí me dio a entender. Bueno, esto sucede lo mismo. El verbo era con Dios, la palabra, la expresión, y el verbo, todo eso era con Dios. Ahora luego, por supuesto que el que pudo haberse hecho carne o manifestado en carne, en Juan 1:14, el único que tiene el potencial para hacerlo es Dios. Y Dios vino y habitó entre nosotros. Bueno, pero vamos a seguir viendo los textos que puso Carlos Patiño. Yo lo tengo agendado como Carlos Trino, porque no conocía su apellido. Yo lo conozco el año pasado, donde estábamos en un grupo en común. Y ahí yo no conocía el apellido y lo agendé como Carlos Trino.
Bueno, seguimos. Él pone Juan 1:14. Aparte, en este audio, él dice que el verbo era que fue manifestado como el Hijo de Dios. Fíjese lo que dice. El verbo fue manifestado como el Hijo de Dios. Entonces quiere decir que el verbo no era el Hijo de Dios, sino que vino a ser como el Hijo de Dios. O sea, al usar la palabra como, que es un adverbio comparativo, esto indica, ¿verdad?, una comparación, pero que no era realmente Él, sino que era semejante o algo parecido a ese Hijo de Dios que fue manifestado. Y esto estaba por aquí, creo. Entonces, la pregunta del tema principal es, ¿cómo demostrar si Jesucristo es alguien o algo? ¿Es un sujeto o es un objeto? Ese verbo que fue manifestado en carne de acuerdo a Juan, capítulo 1, versículo 1 al 3, ¿quién es? ¿Es Jesucristo ese verbo? ¿Sí o no? Ese Hijo de Dios, ese verbo eterno que fue manifestado como Hijo de Dios. Ahí está, que fue ese verbo que fue manifestado como el Hijo de Dios. Quiere decir que antes no lo era. Si yo digo que Dios fue manifestado como hombre, estoy dando a entender de que Dios en un principio no era hombre para luego manifestarse como hombre, ¿verdad? O que viene a ser hombre, ¿verdad? O que viene a tener una vida similar o parecida a la de un hombre, ¿verdad? Si yo digo así, si yo sostengo esta forma de hablar, al decir que Dios se manifestó como hombre, quiere decir que antes Dios no era un hombre. Bueno, acá lo que está diciendo Carlos Patiño es que el verbo vino a manifestarse como el Hijo de Dios, dando a entender así, aunque él quizás no se da cuenta, pero sus palabras dan a entender de que el verbo ese que él habla, que él cita, ese verbo no era el Hijo de Dios, sino hasta recién cuando vino a manifestarse como el Hijo de Dios. Pero eso es una de las cosas que tiene Carlos Patiño, que usa en su discurso, en su presentación. Él comienza a errar en cuanto a lo que él quiere explicar. Él tiene que haber dicho de que el Hijo de Dios se manifestó, pero él sostiene que era el verbo, ¿verdad? Pero no una condición de Hijo de Dios, sino que era verbo. Pero bueno, seguimos unos minutos más. Porque lo que era imposible para la ley, por cuanto era débil por la carne, Dios enviando a su Hijo en semejanza de carne de pecado, y a causa del pecado condenó el pecado en la carne. Romanos 8:13. Él con este texto quiere decir de que Dios envía a su Hijo desde el cielo en semejanza de carne de pecado, ¿verdad?, a la tierra. Vamos a escuchar su audio. Aquí están los textos que acreditan lo que le estamos confirmando y afirmando de parte del Señor Jesucristo y de parte y lo que consta en los textos bíblicos. Quisiera que el señor Ángel Luna pueda contradecir y pueda refutar Juan capítulo 17, versículo 3 al 5, en lo que el Señor está afirmando. Ahora pues, Padre, glorifícame tú con aquella gloria que tuve antes que el mundo fuese. Empecemos por ahí, para ver por qué el Señor compartía una gloria con el Padre y si Él es el Verbo eterno de Dios. Bien, puede, tome la palabra, señor Ángel Luna. Bien, me pide que yo comience por ahí. Obviamente yo me voy a ajustar a lo que yo vea conforme sea necesario decir, ¿verdad? No a lo que Él quiere que yo haga. Pero por eso es que en mi audio yo comienzo refutando lo que es Ejad aquí. Bueno, ok, acá estuve anotando lo que estuvo diciendo el señor Carlos Patiño. Bueno, tocó varios temas, tocó varios textos también en su argumentación. Él dice que forma un Ejad, que las tres personas forman un Ejad. Él toma Deuteronomio 6:4, ¿verdad? Y donde dice Shema Israel, Eloheinu Ejad, escucha Israel, Yahweh nuestro Elohim, Yahweh uno es. Bueno, para la información de Carlos,
el tema ejad, o la palabra ejad, que significa uno, ¿verdad? Se usa en la Biblia tanto para enseñar, ¿verdad? Para enseñar una unidad compuesta como una unidad simple también. Pero todo va a depender del contexto, ¿verdad? Como por ejemplo en Génesis 2:21, donde dice que Dios tomó una costilla a Adán. O sea, una costilla, una es ejad. Está señalando que esa costilla es una sola, no que son 3 costillas en una costilla. No, es una costilla. Por ejemplo, Génesis 2:22 dice, y con esa costilla hizo una mujer. O sea, una mujer, no que Eva eran 3 Eva. Y luego, esos son ejemplos de cómo, según el contexto, ejad va a significar una unidad simple o puede significar una unidad compuesta. Todo va a depender del contexto. Por ejemplo, en Génesis 2:24, el hombre y la mujer se unirán y serán una sola carne. Génesis 2:24. Bueno, ahí sí vemos que esa ejad sí es una unidad compuesta, porque ahí están los elementos, los factores que permiten que ejad sea vista como una unidad compuesta. ¿Cuáles son los elementos allí? Bueno, el hombre y la mujer. Entonces el mismo texto, lo declara que ejad allí funciona como una ejad compuesta. Entonces ahí estamos viendo ejemplos de cómo se puede usar ejad con como es en un sentido simple y en un sentido compuesto. Ahora, llegando a Deuteronomio 6:4, ahí no hay elementos que no hay sustantivo, no hay verbos que puedan estar funcionando en un sentido plural, porque dice, oye Israel, el Señor nuestro Dios. No dice, los señores nuestros Dios, uno son. No dice nada de eso. Si el texto dijese así, entonces ahí están los elementos y sí, estaría en lo cierto Carlos Patiño, que ahí hay una unidad compuesta. Pero no hay una unidad compuesta porque no hay elementos más que el sustantivo Señor, el Señor, nuestro Dios, uno es. Y es el verbo ser conjugado en tercera persona, que es uno, singular. No dicen uno son, no, uno es. No sucede lo mismo como en Génesis 2:24, donde el hombre y la mujer serán una sola carne. ¿Ves? Serán, ahí está el verbo funcionando en plural, pero en Deuteronomio 6:4 no ocurre eso. Luego él dice que Dios le habló a Moisés diciendo que esa es una unidad compuesta. Bueno, eso es falso, nada que ver. Luego citó Juan 1:1. Juan 1:1 dice, donde dice que el logo era Dios, que Dios, en el principio del verbo, y el verbo era con Dios, y el logo era Dios, ¿verdad? Sí, está en lo cierto, ahí logos, en la tercera cláusula, ¿verdad? Dice que es Dios, el texto dice que es Dios, y no hay más Dios que el Padre. O sea que la única persona en la deidad que tiene el potencial de ser hecho carne o manifestarse en carne o humanizarse es Dios el Padre. Y por eso dice en Juan 1:14 que el Logo fue hecho carne y habitó entre nosotros. ¿Y cómo es el nombre de Jesucristo? Bueno, Emmanuel, Dios con nosotros. Sabemos entonces que ahí no puede ser una persona divina con otra persona divina, porque serían dos dioses. El texto dice, en el principio era el verbo y el verbo era con Dios. Ahí con es la preposición pros, que significa una relación, ¿verdad? Frente a frente, o una relación que tiene el verbo, la palabra, con Dios. Y así Dios, por supuesto que es el Padre. Entonces todo lo que es perteneciente a la persona del Padre es Dios. O sea que la palabra es Dios mismo, pero no otra persona. Es el problema de los trinitarios, que tienden a personificar todos los atributos de Dios. Paso la palabra. Carlos, hágame la pregunta en el momento de hacer las preguntas. Son 10 preguntas que usted tiene para hacerme. Hágala en el tiempo de hacer preguntas. Ahora solamente argumente, usted exponga y por qué usted cree que son, bueno, la persistencia de Cristo es lo que estamos debatiendo. Ahí estoy pidiéndole a Carlos Patiño porque él en su audio me hace una pregunta y quiere que yo le responda. Entonces le estoy diciendo de que las preguntas las tiene que hacer en el momento de preguntas y respuestas. Y como los argumentos son de 5 minutos, yo me tomé 5 minutos
Y bueno, y le pasé la palabra. Entonces le pido que siga con su argumentación, que ya envié un audio de 5 minutos, pero que no descargaba. Eso estaba pasando. Mi audio que había sido enviado no se descargaba. Entonces yo le pedí a Carlos que siga con su argumentación. Le mando una captura, vamos a escuchar su audio. Bueno, señor Ángel Luna, entonces como usted no utilizó sus 5 minutos y usted me está dando permiso para seguir con mi argumentación, entonces ¿está de acuerdo con que me tome otros 3 o 4 minutos para terminar mi argumentación? Acá yo le mando una captura de que no estaba cargando, o sea, de que estaba cargando pero que todavía no se había descargado del todo. Así que le pedía por favor de que haga su argumentación. Bueno, él sigue con... Bueno, como estamos viendo aquí, amados hermanos y amigos unicitarios, aquí hemos colocado concretamente de una manera categórica la afirmación hecha por el Señor Jesucristo antes de ser crucificado, en el cual Él está diciendo de que Él es el Hijo, de que tiene un Padre, que Él compartía una gloria con su Padre y que la compartía desde antes de la fundación del mundo. También hemos visto, como lo hemos demostrado acá, que ese verbo que estaba con Dios, que era Dios y que estaba desde el principio con Dios desde la eternidad, ese verbo... Quiero detenerme un cachito acá. Él al decir que ese verbo que era Dios y que estaba con Dios, ¿verdad? Eso justamente es lo que da a entender la Trinidad, de que existe un Dios con otro Dios. Y cabe destacar también de que si se está hablando de la eternidad, en este pasaje no se habla de la tercera persona. Curiosidad, ¿no? Porque si eso es lo que realmente quería dar a entender el apóstol Juan, de que había una Trinidad, y como sostiene Carlos Patiño, que tanto los profetas y los apóstoles hicieron hincapié en la Trinidad, qué raro que acá el apóstol Juan no mencione a la tercera persona, Espíritu Santo. Se llama Jesucristo, que no es algo, sino alguien, que no es un sujeto, sino no es un objeto, sino un sujeto, es una persona, ¿sí? También vamos a demostrar claramente que ese verbo que fue manifestado en carne, ¿sí?, se le dio un nombre aquí en la tierra, y ese nombre que se le dio fue el nombre de Jesús, que significa Emmanuel, Dios con nosotros, el que salva, ¿sí? Jesús. Entonces, ese nombre le fue dado en la tierra por el Padre cuando lo engendró a través del Espíritu Santo en una mujer llamada María. Ya colocaré el texto pertinente. Muy bien. Vemos acá que él cita Lucas 1, 31 al 33, dice: y ahora concebirás en tu vientre y darás a luz un hijo y llamarás su nombre Jesús. Este será grande y será llamado Hijo del Altísimo, y el Señor Dios le dará el trono de David su padre, y reinará sobre la casa de Jacob para siempre, y su reino no tendrá fin. Justamente este texto lo que hace es destruir la Trinidad, porque el ángel Gabriel le anuncia a María sobre Jesús que será grande, dice, y será llamado Hijo del Altísimo. O sea que si será grande era porque no lo era. Y si será llamado Hijo del Altísimo era porque no había un tal Hijo del Altísimo en la antigüedad o en el Antiguo Testamento. O sea, antes de todas las cosas, hablando desde antes de todas las cosas, perdón. Y el Señor Dios dice también que le dará el trono de David. Quiere decir que también el Hijo tampoco poseía un trono hasta recién luego de heredarlo. Es una contraproducente para la Trinidad, la que demanda de que tanto el Padre, el Hijo y el Espíritu Santo son tres personas coiguales, y las cuales son iguales en todo, o son coiguales en todo, en jerarquía, en posición, etc. Y aquí vemos una distinción muy tajante, ¿verdad? Y en cuanto también a su identidad, o sea que esta identidad la viene a asumir luego,
esta posición de hijo del Altísimo también la recibe luego. Y no la poseía, no era algo intrínseco en su persona en la eternidad. Sigamos escuchando este audio más. También vamos a demostrar, y lo estoy colocando con todos los contextos y textos bíblicos, que aquel verbo que fue hecho carne, y lo vimos en gloria como el unigénito de Dios, es Jesucristo. Que ese verbo, que es Jesucristo, está reconfirmado por Romanos 8:3 cuando dice que Dios Padre envió a su Hijo manifestándolo en carne, porque lo que era imposible para la ley y por el hombre para vencer el pecado, Dios manifestó a su Hijo en carne para vencer a través de la ley. No, falso. En ningún lado dice que Dios manifestó a su Hijo en carne. No lo dice en ningún lado. Eso es falso. Dice, él está tomando o está dándole una mala lectura a Romanos 8:3. Por lo que era imposible para la ley, por cuanto era débil, por la carne, Dios enviando a su Hijo en semejanza de carne. Ese acto de enviar, no es justamente desde el cielo. Ese acto de enviar es desde la tierra. Desde la tierra. A los 30 años, cuando el Señor Jesucristo es ungido con el Espíritu Santo, ¿verdad? Luego que fue ungido, en Lucas capítulo 4, versículo 18, dice: el Espíritu del Señor está sobre mí, por cuanto me ha ungido, me ha enviado. O sea que luego de ser ungido es enviado. No es enviado y luego ungido. No, es al revés. Es ungido y luego enviado. Y eso lo dice el Señor Jesucristo tomando de cita de la profecía de Isaías, donde dice: el Espíritu del Señor está sobre mí por cuanto me ha ungido, ¿verdad? Y me ha enviado. Entonces, eso de que el Padre manifestó el Hijo en carne es falso, totalmente falso. Sigamos escuchando parte de su audio. Al pecado. Y también lo podemos demostrar muy claramente con el misterio de la encarnación o de la piedad, que está en 1 Timoteo 3:16, que dice que indiscutiblemente grande es el misterio de la piedad. Dios fue manifestado, no se manifestó. No es el Padre que se manifestó, fue el Verbo eterno que fue manifestado y que es Dios y estaba con Dios, como dice Juan 1:1 y Juan 1:14, que aquel Verbo fue manifestado y lo vimos aquí en la tierra y que fue predicado en las naciones, fue creído en el mundo, visto de los ángeles, justificado por el Espíritu y subido en gloria hacia el cielo. ¿Quién fue? Jesucristo. Bueno, acá él cita 1 Timoteo 3:16, donde dice: indiscutiblemente grande es el misterio de la piedad. Ahí dice, 2 puntos: Dios fue manifestado en carne, justificado en el Espíritu, visto a los ángeles, predicado a los gentiles, creído en el mundo, recibido arriba en gloria. El tema acá es que él sugiere, él cree que ahí el término Dios o Seo es referente a Jesucristo. Pero lejos esto de la verdad, porque ahí el término Dios es justamente correspondiente al sujeto del versículo anterior, que es el Dios Altísimo. Eso es lo que no notó o no tomó en cuenta Carlos Patiño, de que el apóstol Pablo viene hablando del Dios Altísimo o del Dios viviente, mejor dicho, en 1 Timoteo 3:15, ¿verdad? Habla de la iglesia, columna y baluarte de la verdad, que es la iglesia del Dios viviente, ¿verdad? E inmediatamente dice: e indiscutiblemente grande es el misterio de la piedad. Dios, usa nuevamente el término Dios, aunque en otros manuscritos, ¿verdad?, en otros códices, no está la palabra Zeos, sino Hos, que significa él o el cual. Entonces, ese él o el cual, por supuesto que es referente al sujeto más próximo, el sujeto ontológicamente hablando, no el sujeto gramatical, sino el sujeto ontológico, que es el Dios viviente. Entonces, él fue manifestado en carne. O sea, él no puede, el señor Carlos Patiño no puede descontextualizar lo que realmente el apóstol Pablo quiere decir.
el apóstol Pablo, hablando de la iglesia del Dios viviente, inmediatamente dice que Él fue manifestado en carne, recibido, bueno, todo lo que es 1 Timoteo 3:16. Bien, bueno, Carlos Patiño pone, veamos ahora, porque yo le pongo que se descargó, ¿no? Y se lo estoy escuchando. Bueno, entonces yo cito también Romanos 8:29, también para refutar el argumento de que en Juan, capítulo 17, versículo 3, el Hijo tenga una preexistencia con el Padre, más sí en los designios o en la mente de Dios. Por eso yo le cito Romanos 8:29, porque dice: porque a los que antes conoció también los predestinó para que fuesen hechos conforme a la imagen de su Hijo, para que Él sea el primogénito de entre muchos hermanos. Y versículo 30 dice: y a los que predestinó, a estos también llamó, y a los que llamó, a estos también justificó, y a los que justificó, a estos también glorificó. Entonces, está claro que Dios nos llamó, ¿sí? Pero ¿en qué momento? En la mente de Él, en su designio, Dios ya nos había predestinado para estas cosas, o nos había llamado, nos había también justificado y también nos había glorificado. Porque leemos bien claro que dice: y a los que predestinó, a estos también llamó. A estos también llamó. A los que llamó, a estos también justificó. Y a los que justificó, a estos también glorificó. ¿Quiénes son estos? Somos nosotros. Porque en el versículo 29 dice: porque a los que antes conoció, ¿Cuándo fue ese antes? Antes de todas las cosas. También los predestinó para que fuesen hechos conforme a la imagen de su Hijo, ¿verdad? Conforme a la imagen de Jesucristo. Para que Él sea, o sea, el Hijo, el primogénito entre muchos hermanos. O sea que tanto el Hijo, el primogénito, y nosotros que somos hechos conforme a la imagen de su Hijo, todo eso fue en la mente de Dios el Padre. Entonces, seguimos aquí algunos textos más. Yo le digo que ya va 2 audios, algo más de 3 minutos. Yo le pido que sean 5 en total. Son 5 minutos en total, nada más. Eso es lo que yo también me tomé. Y luego también le cité Apocalipsis 13:8, y la adorarán todos los moradores de la tierra cuyos nombres no están escritos en el libro de la vida del Cordero, el cual fue inmolado de la fundación del mundo, justamente para reforzar mi premisa con Romanos capítulo 8, versículo 29 al 30, de que todo eso fue antes de la fundación del mundo en la mente o en los designios de Dios. Cito también Isaías 48, dice: yo Yahweh, este es mi nombre, y a otro no daré mi gloria ni mi alabanza escultura. Con este texto lo que quiero decir, ¿verdad? Es para refutar Juan 17:3, de que el Hijo, según Carlos Patiño, era o tenía una gloria con el Padre en la eternidad, ¿verdad? Pero la Biblia dice: yo Yahweh, este es mi nombre, y a otro no daré mi gloria. O sea que la gloria que le está pidiendo el Señor Jesucristo al Padre, según este texto, Dios no le puede dar la gloria a nadie, o que no se la dará a nadie, ni mi alabanza a escultura, o sea, a nada. Dice: este es mi nombre, y a otro no daré mi gloria, o sea, a otro que no sea Él no va a tener esa gloria. Mas, sin embargo, Jesucristo, al pedirla, quiere decir realmente que lo que demanda Jesús es algo que le pertenece a Él. Es algo que le pertenece a Él y que por eso le está pidiendo al Padre. Ahora, en este caso, por supuesto que es una oración, no que sean 2 personas, no que el Hijo le esté pidiendo a otra persona. Lo que está haciendo Jesús más que nada es demostrarnos que Él, aún en su forma de siervo, ¿verdad? Él está auto-humillado a sí mismo, y con una oración sacerdotal, ¿verdad? Está pidiendo esa gloria, o demanda esa gloria que le corresponde a Él.
Muy bien. También cité Efesios 1, 4 al 6. Según nos escogió en Él antes de la fundación del mundo. O sea que fuimos escogidos antes de la fundación del mundo. En Él, ¿en quién? En Jesucristo, para que fuésemos santos y sin mancha delante de Él en amor, habiéndonos predestinado para ser adoptados hijos suyos por medio de Jesucristo, según el beneplácito de su voluntad, la voluntad del Padre, para el alabanza de la gloria de su gracia, en la cual nos hizo aceptos en el amado. O sea que todo lo hizo Dios en el amado y en la mente de Él mismo, o sea, en la mente del Padre. Fuimos escogidos, fuimos predestinados, fuimos llamados, fuimos justificados, fuimos glorificados, todo en la mente de Dios el Padre, para luego ya en la dispensación del cumplimiento de los tiempos, como es, seamos nosotros también glorificados con el Hijo. Bien, mis estimados, ¿cuánto tiempo vamos? 41 minutos. Vamos un poco más, vamos a escuchar el audio de Carlos. Bueno, como ustedes todos están viendo aquí el señor Ángel Gabriel Luna se nos salió de todo el contexto de lo que queremos significar del tema. El tema es la preexistencia de Jesucristo, la coeternidad y coexistencia con el Padre. Si Jesucristo es verdaderamente el verbo eterno de Dios y no un logos, un pensamiento, un propósito. Segundo, yo le cité para empezar la generalidad de que Dios es una unidad compuesta, un Ejad desde la eternidad, porque la palabra lo dice que es Elohim y Ejad, no dice que es Yahid ni Eloha. Existiendo esas palabras, revelado por Dios mismo, Él no dijo yo soy un Eloha y un Yahid, dijo yo soy Elohim, el Elohim y Ejad, una unidad compuesta, dicho por Dios mismo. Ahora, ¿qué es lo que dice la palabra de Dios? La palabra de Dios, le aclaro al señor Ángel Gabriel delante de todos, se nos está desviando del temita. Yo solamente le coloqué la introducción general para demostrarle que en el principio era el verbo y el verbo era Dios y el verbo estaba con Dios. No solamente era el mismo Dios, sino que estaba con ese Dios, que es uno mismo, único y verdadero en Ejat, en unidad compuesta. Y le puse los textos bíblicos para que usted demuestre y controvierta esa verdad y nos diga, ¿sí? Ahorita en las preguntas que yo le voy a hacer. Usted habla de que Romanos 8:28 acerca de la predestinación. Usted ahí lo está confirmando, que nos hizo conforme a la imagen de su Hijo. Habla del Padre y habla del Hijo. En lo que se refiere a Romanos 8, capítulo 8, versículo 28 al 30. ¿Sí? Y le vuelvo y le aclaro, porque usted volvió y lo repitió. Cuando hablamos de Juan capítulo 1, versículo 1 al 3, se está diciendo muy claramente que sí existía un verbo, que ese verbo no solamente estaba desde la eternidad siendo Dios, sino que estaba con Dios y al mismo tiempo era Dios, y que desde el principio de la creación Él estaba con Dios. Entonces tenga muy en cuenta eso, señor Gabriel Luna. Bueno, acá Carlos dice que me salí del tema, ¿no? Para nada, no. Estaba justamente muy enchufado en el tema, negando esa preexistencia de otra persona con el Padre. No sé por qué dice que me salí del tema cuando le estaba citando textos, ¿verdad? Efesios 1:4, Isaías 42:8, para negar de que hayan personas teniendo la misma gloria, personas divinas, ¿verdad? Le cité Apocalipsis 13:8, Romanos 8:30, también, Romanos 8:29 al 30. No sé por qué dice que me salí del tema en cuestión. Le expliqué, le refuté Ejad, cómo funciona, ¿verdad? Pero él no entendió mi refutación, parece ser. Él dice en su audio, que recién acabamos de escuchar, dice que el verbo no es un pensamiento, no es una palabra, no es un logo, etc. Pero justamente eso es lo que significa logos, significa todas esas cosas. Que él lo quiera negar es distinto. Yo luego le cité también Isaías
44:24, así dice Yahweh, tu Redentor, el que te formó desde el vientre, yo Yahweh que lo hago todo, que extiendo solo los cielos, que extiendo la tierra por mí mismo. Con este texto también refuto la idea de que haya otro preexistente con el Padre, coigual, co-creador, etcétera, como sostiene la Trinidad. Con Isaías 44:24, cuando dice a la letra, así dice Yahweh, tu Redentor. No dice tus redentores. No. Tu Redentor. El que te formó. No dice los que te formaron. No. El que te formó desde el vientre. Yo, Yahweh. Ahí el pronombre yo, ¿verdad? Primera persona singular. No es igual nosotros, primera persona. Tercera persona, ¿verdad? Primera persona plural. Nosotros. Ahí nos dice nosotros, Yahweh, que lo hacemos todo. No. Yo, Yahweh, que lo hago todo, que extiendo solo los cielos, ¿verdad? Que extiendo la tierra por mí mismo. Ahí está. Por mí mismo. No fue por otra persona, como sostiene la Trinidad, sino que acá claramente dice por mí mismo. Hay un solo creador. Tenemos un solo creador que extendió los cielos y la tierra y lo hizo por sí mismo, con sus propias manos lo hizo. Vamos a escuchar otro audio más de Carlos. Amén. Ahí en Isaías 42 usted está colocando un texto en el cual está hablando el Padre y está diciéndolo de una manera muy categórica. Este es mi nombre y no daré mi gloria ni mi alabanza a esculturas. Está hablando de que ese es su nombre, el que es el yo soy, el autoexistente, que es el nombre para siempre, que nunca puede ser modificado, nunca puede ser cambiado y que con el que se recordará a Dios por la eternidad, por los siglos de los siglos. Y muy bueno que lo haya colocado para ahora que tengamos las preguntas. Bueno, acaba de refutarme entonces, acaba de entregarme, mejor dicho, perdón, el debate, porque si él sostiene que Isaías 42, acá, ese Yahweh es el Padre, y que es el nombre del Padre con el cual será recordado por siempre, para siempre, entonces tiene que aceptar que en Isaías 44:24 es el Padre también que habla, el que nos formó desde el vientre, el que lo hace todo por sí mismo. Entonces, si es así, como él sostiene, entonces tiene que aceptar que Isaías 44:24 y Isaías 42:8 son la misma y única persona que hace todas las cosas por sí mismo y que se llama Yahweh y que es nuestro creador, el único solo que nos pudo haber creado por sí mismo. Entonces, él entregó su debate y no se dio cuenta. Amén. Ahí en Isaías. Este ya lo escuchamos. Muy bueno que también esté colocando Isaías 44 y que dice, así dice Jehová, y tu Redentor. Aquí usted está cometiendo un plagio y se lo voy a demostrar que ya empezó con las mentiritas. Bueno, acá ya comenzó a acusarme de mentiroso y que estoy haciendo plagio. Yo le cito Isaías 44:24, así dice Yahweh, tu Redentor, y el que le agregó una palabra más o una letra más al texto fue él, no yo. Vamos a escuchar nuevamente su audio. Muy bueno que también esté colocando Isaías 44 y que dice, así dice Jehová, y tu Redentor. y tu Redentor. Así nos dice, tu Redentor. Y aunque diga y tu Redentor, no quiere decir que es otra persona, porque el verbo decir está conjugado en tercera persona singular y no dice en un sentido plural. Si fuesen dos personas, el texto diría, así dicen Yahweh, ¿verdad? Y tu Redentor. Así dicen Yahweh y tu Redentor, pero dice, así dice Yahweh, tu Redentor. O sea que de ambas maneras está refutado Carlos Patiño. Bueno, acá les señalo que estoy escuchando esos audios. Y le pregunto a mi mediador si empiezo yo. Vamos así escuchando a Carlos. No, porque usted me dio la palabra, señor Ángel Gabriel. Usted colocó sus 5 minutos y me dijo que yo podía seguir con mi argumentación.
¿O es falso lo que usted está hablando? Yo no puedo seguir con la argumentación. Vamos a las preguntas. Porque yo le puse un tema y le hice, de ahí mismo le dejé el tema. Y sobre ese tema hice la introducción, que es sobre la preexistencia de Jesucristo. Usted no ha hablado nada de la preexistencia de Jesucristo. Bueno, acá Carlos Patiño comienza a entrar nuevamente en confusión. Yo cuando le dije que le daba la palabra era para que se tome sus otros 5 minutos más, porque cada tiempo de argumentación eran 5 minutos. Yo hice el mío, se lo envié, y como no se descargaba, le pedí que siga con su argumentación, que era solamente 5 minutos. Y entonces yo le señalo todos los mensajes de Carlos, donde él ya se tomó más de 5 minutos. Y por eso le pregunto si ahora me toca a mí. Fíjese, en este se tomó 1 minuto 28, 1 minuto 25, 2 minutos 22. Ahí ya tenemos fácil 4, 5 minutos y más, ¿verdad? Otro mensaje más, otro audio más ahí, 34 segundos, 16 segundos. Entonces yo pregunto, ¿empiezo yo ahora mediador o moderador, verdad? Bueno, acá yo le respondo que usó más de 5 minutos, porque eran 5 minutos las exposiciones. Acá habla la... Sí, ya estoy aquí. Usé 48 segundos de más. Bien pueda, úselos. Bueno, muy bien, señor Ángel, pues use 5 minutos, 48 segundos. Hasta podemos darle los 6 minutos, yo creo. Pero unos segundos de más, unos segundos de menos. Adelante, señor Gabriel. Lo que yo quería decir no era por los justamente 48 segundos que se haya tomado de más, sino que le quería indicar de que ahora era mi turno, que ya él había argumentado, que me tocaba a mí. Y como veía que el moderador no decía nada, entonces pregunté por él. Bueno, y acá sigue hablando, Carlos, vamos a escucharlo. Querido hermano Andrés, coordinador o moderador Andrés, el señor Ángel Gabriel Luna, yo hice mi primera exposición, estamos tocando el tema de la preexistencia de Jesucristo. ¿Es realmente Jesucristo coexistente con el Padre? Entonces, yo hice mi introducción de 5 minutos, yo coloqué los textos bíblicos de la introducción y él que hizo, él habló sus 5 minutos y me dijo que yo podía seguir argumentando. Me tomé 5 minutos 40 segundos. Él puede tomarse sus 5 minutos 40 segundos, yo no tengo ningún problema. Es más, me dijo que él no iba a argumentar, que argumentara yo. Entonces, por favor, coordinemos esto. Bueno, él sigue entendiendo mal cómo era el debate. El debate es 5 minutos uno, 5 minutos el otro, y así sucesivamente. Creo que eran 3 tiempos de 5 minutos cada uno, me parece que era así. Bueno, me sigue citando textos. He aquí mi siervo, yo le sostendré, mi escogido en quien mi alma tiene contentamiento, he puesto sobre él mi espíritu. O sea, esto no dice nada de que exista un hijo con él. De hecho, si tomamos la palabra como dice acá en Isaías 41, 2 y 6:8, dice, he aquí mi siervo. Si ya existía el Hijo de Dios junto con el Padre, quiere decir que entonces ya había un siervo. O sea que hay un Dios siervo en los cielos con el Dios amo, vamos a decir. La antítesis de siervo es amo. Entonces hay uno que envía, el amo padre, y hay otro que va, el siervo enviado. Entonces tendríamos aquí una distinción jerárquica mínimo. Si es jerárquica, es de poder. Quiere decir que entonces no hay coigualdad de poder o de posición jerárquica, que hay una distinción. He aquí mi siervo, o sea, un Dios, una persona divina que sea siervo de otro, eso sí que es totalmente ilógico. Eso sí que es totalmente ilógico y aparte ya está refutando su propia doctrina de coiguales, de todopoderoso coigual, etc. Así que ahí ya lo que hace Carlos Patiño es hundirse solo. Dice, porque esto es mi sangre del nuevo pacto que por mucho es derramada para... Bueno, nada que ver con el texto, nada que ver con el tema, mejor dicho. Vamos a escuchar mi audio. Bueno, vamos, ya que el moderador no está, voy a tomar los 5 minutos, más de 5 minutos que se tomó el amigo Carlos Patiño. Ya le refuté que Ejad allí no significa unidad compuesta.
Ejad puede ser usada como unidad compuesta y unidad simple, ¿verdad? Numérica, absoluta, pero todo depende del contexto. Y ahí en Deuteronomio 6.4 él dice que se utiliza la palabra que no se utiliza la palabra Eloha ni Shahid, y que por ende al decir Elohim que al decir Elohim, mire cómo cae infantilmente Carlos Patiño, porque dice que al decir Elohim ahí hay más de una persona. Escúcheme, Carlos Patiño, la palabra Elohim significa dioses o poderosos. Es el plural de Eloha o de él. Entonces lo que usted nos está declarando abiertamente es que usted cree en más de un Dios, porque usted está diciendo Elohim y se refiere a usted que son dioses. Entonces para usted el texto debe decir: oye Israel, el Señor nuestros dioses uno es. Eso es lo que usted no está pretendiendo decir acá, pretendiendo hacer creer semejante locura. Pero allí la palabra Elohim es un plural de grandeza que intensifica al sujeto, ¿sí? Porque fíjese que Moisés también fue constituido Elohim, y Moisés no eran tres dioses, así que el término Elohim es considerado en un sentido, en un plural, de intensificar al sujeto, las grandezas, las características del sujeto. No es un plural numérico. Usted tiene que aprender un poco más de los plurales del hebreo. Ahora, también dice que porque no dice Shahid, que Shahid significa uno, por ende no podemos decir que ahí Had funciona como una unidad simple, sino una unidad compuesta. Falso también, porque Shahid, aunque ahí no diga Shahid, el verbo en singular y el sustantivo en singular está indicando una sola persona, un solo sustantivo. Elohim o el Señor, nuestro Dios, uno es. Ahí no dice nuestro Dios uno es. Y Shahid, si usted quiere una palabra de Shahid en la Biblia, usted lo puede leer en Juan 17.3, donde dice que te conozcan a ti, el único, Shahid, el único Dios verdadero. Usted ya está refutado con su propio argumento de que porque no dice Shahid, no quiere decir que es uno solo. Bueno, ahí sí lo tiene. En Juan 17.3, donde Jesús dice que te conozcan a ti, el único, en griego es mono, o uno, o en hebreo, Shahid, que significa único. Y Jesús hablaba arameo, hablaba también hebreo. Así que Jesús está diciendo que te conozcan a ti, el único, el Shahid verdadero, el único Dios verdadero. Bueno, ahora yo le voy a presentar un texto. Le voy a presentar un texto, si me permite. Bueno, lo que yo le quería aclarar a Patiño, de que el hecho de que ahí no diga Shahid no quiere decir que Dios no sea uno solo, porque justamente es traducido como uno. Los eruditos, ¿verdad?, que saben traducir del hebreo al español, traducen uno, no ponen unidad compuesta. Él tiene que refutar a los eruditos. Yo no soy erudito, pero un poco de sentido común para estas cosas nos da la idea de lo que es realmente el texto, qué quiere decir realmente el texto. Y Shahid, ¿verdad?, que significa único. O sea que el hecho de que no diga Shahid no quiere decir de que Dios no sea único. De hecho, Dios es único, Dios es uno y no hay más. El 1 Corintios capítulo 8, versículo 6 dice que el Señor, que el Padre es el único Dios. Dice que para nosotros, sin embargo, solamente hay un Dios, mono, ¿verdad? Ahí la palabra mono en griego significa uno. O sea, también Juan 17.3 dice el Señor Jesucristo que te conozcan a ti, el único Dios verdadero. Ahí está refutado nuevamente Carlos Patiño, porque el Señor Jesús señala a su Padre, ¿verdad? El único Dios verdadero, Shahid. Muy bien, bueno, estimados, él me sigue enviando algunos textos más. Isaías 42.6, Dios Yahweh te he llamado en justicia y te sostendré por la mano. Nada que ver con el tema. Aquí se cumplieron las cosas, nada que ver con el tema. Vamos a escuchar este audio más. Bueno, Isaías 44.24 dice: así dice Yahweh tu Redentor. Carlos dice que yo estoy mintiendo cuando pongo este texto que dice, él lo lee así, mire cómo lo lee Carlos lee así: así dice Yahweh,
y tu Redentor. Él quiere agregar ahí kai en griego y él quiere poner otra persona. Pero ahí dice, así dice Yahweh, tu Redentor, el que te formó desde el vientre, ¿sí? Aunque diga y tu Redentor, el verbo tendría que estar en plural, Carlos, tendría que decir, así dice Yahweh, y tu Redentor, así dicen, tendría que decir así dicen, ya que usted piensa que son dos, pero como el verbo está en singular, dice, así dice Yahweh, tu Redentor. No dice, así dicen Yahweh y tu Redentor como señalan a dos sujetos. Entonces, ahí el que está hablando es el Padre. Dice, así dice Yahweh, tu Redentor, el que te formó desde el vientre, yo Yahweh que le hago todo, que extiendo los cielos solo, que extiendo la tierra por mí mismo. No dice que lo extiende por otra persona ni nada por el estilo. Dice que lo hace por él mismo. Y ese yo significa una persona. No dice nosotros. No dice que nosotros lo hacemos por nosotros mismos. No. Dice que yo lo hago todo, extiendo los cielos solo por mí mismo. Entonces, usted tiene que contradecir ahí el texto claro, limpio, de interpretación, que dice que acá hay una persona que lo hace todo. A menos que para usted ese ego, esa primera persona en singular, signifique que son tres personas. Dígame, Carlos Patiño, ¿ese yo significa tres personas o es una sola persona? Entonces, eso es lo que también le voy a preguntar en el tiempo de las preguntas. Ahora quiero hablar un poquito de Juan 17.3, que él decía, ¿verdad? Juan 17.5, ahora Padre, glorifícame tú con aquella gloria que tuve contigo antes que el mundo fuese. Pero para la información de Carlos Patiño, eso todo sucedió en la mente de Dios el Padre, porque el Cordero de Dios fue inmolado aún desde la fundación del mundo. Por eso pegué el texto Apocalipsis 13.8, donde dice que el Cordero fue inmolado desde la fundación del mundo. Y no fue inmolado. Si vamos a la práctica, el Cordero no fue tangiblemente inmolado. Fue solamente, o sucedió en la mente del Padre. Y en la mente del Padre no solamente el Hijo fue engendrado, sino que también fue resucitado, también fue sentado en majestad, fue en gloria. Recibido arriba en gloria. Todo eso sucedió en la mente de Dios el Padre. Entonces, también le puse Romanos capítulo 8, versículo 29, dice, porque a los que antes conoció, también los predestinó para que fuesen hechos conforme a la imagen de su Hijo, para que Él sea primogénito entre muchos hermanos. Y a los que predestinó, a estos también llamó, y a los que llamó, a estos también justificó, y a los que justificó, a estos también glorificó. O sea que nosotros ya estábamos glorificados, pero en la mente de Dios, y así también ocurre con el Hijo de Dios. Bueno, mis estimados, hasta acá es la primera parte de este video. Lo voy a subir y luego estaré grabando la segunda parte para que no se haga muy pesado luego al subirlo, ¿sí? Entonces doy por finalizado la primera parte y seguimos luego. Vamos a escuchar el audio de Andrés, que es el moderador, y el de Carlos Patiños. Dios les bendiga.